Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, como iglesia peregrina, iglesia en camino hacia la plenitud del reino de los cielos, nos reunimos para celebrar juntos la Santa Misa, actualización del misterio pascual
de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que como el día de Pentecostés envía también hoy su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para hacernos justamente el pueblo de su heredad, su pueblo santo. Venimos a la Santa Misa con el corazón partido de dolor por tantos hermanos nuestros que están sufriendo tantísimo por esta pandemia, tantos hermanos que no pueden acceder a los servicios en los hospitales, que no pueden acceder a conseguir un poco de oxígeno, tantos hermanos que no tienen dinero para sus medicinas o para alimentar a sus familias. Pedimos por cada uno de ellos, le pedimos al Señor que cese esta pandemia, que nos ayude a todos a apoyarnos en Él. Presentamos también cada una de las intenciones que ustedes traen en su corazón, por todos los hermanos y hermanas ya difuntos, los que han partido de este mundo, por aquellos que hoy día cumplen años, estos matrimonios, familias enteras que están ustedes encomendando, y también esa acción de gracias que algunos de ustedes han puesto en las intenciones de hoy, por gracias recibidas del Señor. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concédenos a todos los que nos profesamos cristianos rechazar lo que es contrario de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados, cogí toda su tierra. Y no hubo quien vestía las alas que abriese el pico para piar. ¿Se envanece el hacha contra quien la blande? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso, el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor no rechaza a su pueblo, no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo, no rechaza a su pueblo. Tritura, Señor, a tu pueblo, oprime a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo, no rechaza a su pueblo. Y comenta, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes cuando discurriréis. El Señor no rechaza a su pueblo, no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo, no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir, los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo, no rechaza a su pueblo. Al que
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos nuevamente con este episodio que nos relata el evangelista Mateo. Lo encontraremos también en Lucas, este momento en que Jesús, dice Lucas con más, detalle, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, del gozo del Espíritu Santo, lleno de gozo, levantó los ojos al cielo y exclamó, hizo esta bendición que, repito, lo hemos escuchado más de una vez en las últimas semanas durante este tiempo de pandemia. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues este ha sido tu beneplácito. Y luego continúa, primero es esta bendición que hace a su Padre, y luego continúa ya hablando a los discípulos. Todo me ha sido entregado por mi Padre, etcétera, etcétera. Iremos a esto un poquitín más adelante. Lo primero es esta exultación que hace el Señor. Te doy gracias porque has escondido estas cosas. ¿Qué cosas? Estamos en el capítulo 11, Mateo lo pone a continuación de lo que hemos venido escuchando en los últimos días, ¿no? Primero, ese discurso, por llamarlo así, ese discurso donde explica, anticipa a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia de todos los tiempos lo que significa ser cristiano, es decir, que todo cristiano, que la iglesia y por tanto todo cristiano existe para una misión. He aquí que los envío como ovejas en medio de lobos, etcétera, etcétera. Luego venía diciendo también, entonces, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que quiera seguirme, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí, etcétera. Hablaba entonces Jesús, venía hablando de esto, justamente anunciando lo que es la iglesia, la misión nuestra como cristianos. Y cuando termina todo ese discurso, dice Mateo, ¿no? Jesús se marchó para predicar en otras ciudades y ahí le vino al encuentro los discípulos de Juan el Bautista, que estaba en la cárcel y que lo iban a decapitar, como nosotros sabemos, y entonces Juan manda a sus discípulos a preguntarle al Señor, a Jesús, si Él es el Mesías o si había que esperar a otro. Y Jesús le responde, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído, que los sordos recobran el oído, que los paralíticos caminan, etcétera, ¿no? que los mudos hablan, que son las señales justamente de la llegada del Mesías, ¿no? Jesús no responde sí yo soy, sino que pone a los discípulos de Juan ante acontecimientos de la historia para que se los digan a Juan y Juan mismo pueda discernir. Y a continuación de ahí, lo que escuchábamos en la misa de ayer,
que Jesús también levanta la voz y entonces llama a conversión a Corazín y a Betsaida y a Cafarnaúm, de ti Corazín, de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los signos, las señales, los milagros que se han hecho en ti hace tiempo, que en Sayal y ceniza se hubieran convertido. Y hay de ti, Cafarnaúm, hasta el cielo te quieres encumbrar, pues hasta el Hades te hundirás. Porque te digo que si en Sodoma, fíjense, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta hoy día Sodoma existiría. Como nosotros sabemos, Sodoma fue destruida por unos pecados muy graves contra natura que se cometían. Los pecados contra natura, que en las Sagradas Escrituras son, digamos así, como una consecuencia de la soberbia. Lo dice también San Pablo en la carta a los Romanos. Pues bien, es en este contexto, siempre es bueno el contexto, ¿no? Es en este contexto, entonces, después de haber dicho estas cosas a Juan el Bautista, mandado a decir a Juan, después de haber dicho esto sobre Tiro, Sidón, Cafarnaúm, etc., es en ese contexto que Jesús, lleno de gozo del Espíritu Santo, dice estas palabras. Lucas pone estas mismas palabras en labios de Jesús en otro momento, pero digamos así, que en el fondo es lo mismo. En el momento en que los 72 que Jesús había enviado, o los 12, perdón, que Jesús había enviado en misión, cuando vuelven de la misión, creo que son los 72, cuando vuelven de la misión, cuando Jesús los envía 2 en 2 y vuelven y le dicen, Maestro, efectivamente en tu nombre hemos curado enfermos y hemos expulsado demonios, etcétera, etcétera, contentísimos, vuelven los apóstoles de la misión y Jesús les dice, efectivamente, yo veía a Satanás caer como un rayo, destrozado, como se dice, fracasado, ¿no? Destruido por la predicación, ¿no? Les dice Jesús, y les dice también, pero que vuestra alegría no provenga de esto, de estas obras, sino de saber que sus nombres están inscritos en el reino de los cielos, es decir, de la elección que yo he hecho sobre ustedes, de la elección para introducirlos en el reino. Esto es el contexto de Lucas. Pero ¿por qué he querido explicar todos estos contextos? Porque justamente los dos contextos, aunque distintos, están vinculados. ¿Por qué? ¿A quién, queridos hermanos y hermanas? Esto es el quid, la esencia del cristianismo. ¿A quién elige el Señor? ¿A quién elige el Señor? El mismo Jesús dice, muchos son los llamados. El Señor ha venido no para condenar, no para juzgar, ha venido a salvar al mundo. Y la voluntad de Dios, dice San Pablo, es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven, que todos los hombres alcancen la salvación. Dios no se complace en la muerte del pecador. Dios quiere que todos nos convirtamos y vivamos. Esto es lo que se llama la voluntad universal salvífica de Dios. Dios quiere que todos los hombres nos salvemos. Pero, como bien dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y entonces la salvación es un don, es una gracia de Dios. Sí, Jesucristo en la cruz ha pagado por los pecados de todos nosotros. Todos nuestros pecados están pagados en la cruz. En ese sentido, la salvación es una gracia, pero la salvación no es una imposición de Dios. Dios no impone la salvación, no. Dios paga por nuestros pecados y nosotros si deseamos, nos acogemos a ese perdón de los pecados y acogemos el Espíritu Santo que el Señor nos manda. Y ¿cómo sabemos si nos hemos acogido al perdón de nuestros pecados y hemos acogido el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? Por nuestras obras. Por nuestras obras. Esto es, por eso Jesús dirá en otro momento, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta decir Señor, Señor. No basta venir a la misa y cantar Santo, Santo, Santo. No basta rezar el rosario. No basta visitar el Santísimo. No basta la comunión eucarística o espiritual. No basta todo esto. No basta la lección divina. No basta ir a tu grupo, tu comunidad. No basta todo esto. Hace falta algo más. ¿Qué es lo que hace falta? Las obras. Las obras.
porque ese es el lenguaje de Dios. Dios habla a través de las obras, Dios habla en la historia, y Dios, la respuesta del hombre a Dios es una respuesta en las obras, es una respuesta en la historia. Ese es el diálogo que tiene el hombre con Dios. Dios no usa su poder para imponernos, ciertamente Dios es omnipotente y Dios podría llevarnos al cielo de cualquier manera, pero Dios no ha querido hacer eso. Dios no ha querido forzarnos, no, nos deja libres porque nos respeta. Y en esa libertad, entonces nosotros tenemos la posibilidad, esta noche, no digo mañana, que seguramente también, pero esta noche, porque nadie sabe si mañana estará vivo, no sabemos si mañana estaremos vivos, ¿no es cierto? Dios nos da la posibilidad esta noche de ver dónde estamos nosotros, dónde estamos nosotros, dónde elegimos esta noche ubicarnos, esta noche. Esto se llama la conversión, ¿no es cierto? ¿Dónde queremos ubicarnos esta noche? ¿Entre los sabios y los inteligentes o entre los pequeños? Esto se llama la opción. Esta es la respuesta del hombre a Dios. ¿Dónde te quieres ubicar? ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Entre los sabios y los inteligentes, que son los que no entienden nada, no entienden el lenguaje de Dios, no entienden el lenguaje de la historia, no entienden absolutamente nada? ¿O entre los pequeños? ¿O entre los pequeños? San Agustín, con esa agudeza mental que tiene, dice así, dice, Jesús no dice, te doy gracias, Señor, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y se los has revelado a los necios y a los ignorantes. No dice eso, dice San Agustín, no dice a los necios y a los ignorantes, no, dice a los pequeños. ¿Y quiénes son estos pequeños? ¿Quiénes son estos pequeños? Estos pequeños, lo explicará el Papa Benedicto XVI en un libro muy bonito sobre Jesús de Nazaret, estos pequeños son aquellos a los que se refiere el Sermón de la Montaña en las Bienaventuranzas, cuando Jesús dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios solo se le conoce, solo se le comprende en la contemplación, se le comprende solamente en la visión. Y el ver a Dios es una gracia que Dios reserva para los pequeños. Por eso Jesús continuará esta exultación, hablándole ya no a su Padre, sino a sus discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Y qué nos dice a nosotros? Nos dice esto, todo me ha sido entregado por mi Padre, todo. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se le quiera revelar. El conocimiento de Dios. Dice San Juan en su Evangelio, a Dios nadie le ha visto jamás. Solamente el Hijo, y Él nos lo ha revelado. Esta es la misión de Jesús, revelarnos al Padre. A Dios se le conoce en la contemplación, en el lenguaje, contemplando a Dios a través de sus obras, dirá el apóstol San Pablo, podemos llegar al conocimiento de Dios. Y el conocer a Dios implica como una paridad con Dios. ¿Por qué el Hijo puede conocer al Padre? Porque el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Cuando uno no puede conocer algo superior a sí mismo, no puede conocer. Nosotros los hombres podemos conocer las leyes de la creación porque somos superiores a la creación. Pero nosotros no podemos conocer la ley de los ángeles, ni la ley de Dios, ni el ser íntimo de Dios, si no nos es revelado. Nuestra cabeza no alcanza. Nuestra cabeza no alcanza. Entre el sujeto que conoce y el objeto conocido tiene que haber mínimo una relación de paridad. Hay cosas que nuestra razón no puede alcanzar. Y esto, fíjense lo que dice Jesús, esto ha sido el beneplácito de Dios. Hacerse conocer de nosotros, hacerse conocer por nosotros. O sea, Dios que ha pensado en ti, en mí, como dice San Pablo, antes de la creación del mundo, para revelarse en tu vida, para mandarnos a su Hijo Jesucristo, para que quien vea a Cristo vea al Padre. O sea, Dios se ha hecho transparente en Cristo,
transparente. Y esto es lo que Cristo le dice, le manda decir a Juan el Bautista. Le dice a los discípulos de Juan el Bautista, vayan donde Juan y díganle lo que están viendo. Díganle lo que están viendo. Porque Juan conocía las Escrituras. Y Jesús sabe muy bien que cuando los discípulos le digan a Juan lo que estaban viendo, porque Juan no lo había podido ver, porque a Juan lo habían metido preso. Juan no ve al Mesías en acción. El último momento en que Juan el Bautista ve al Mesías, ve a Jesús, según los evangelios, es el momento en que lo bautiza. Y de ahí el descenso del Espíritu Santo, pero ya no lo ve más, porque Jesús se va al desierto, supera las tentaciones, empieza su vida pública, ya nunca más Juan lo vuelve a ver, ahí lo toman preso a Juan. Entonces Juan no había visto al Mesías en acción. Y por eso le entra esta cuestión ante la muerte, porque Juan lo iban a matar al día siguiente, ¿no es cierto? Y Juan, ¿qué dirá? Oye, yo me he dedicado toda la vida, hemos hablado de Juan el Bautista en otro momento, me he dedicado toda la vida a anunciar la llegada del Mesías. Yo ahora estoy aquí, con la espada aquí ya, aquí, en el cogote, ¿no? Se sentiría como el profeta, decía, por poco me he fatigado, en vano he gastado mi vida, etc. Pero Jesús sabe que Juan es un pequeño, sabe que Juan es un hombre pequeño, y por eso manda a sus discípulos, díganle a Juan lo que han visto y oído. Díganle a Juan. Juan como pequeño discierne. Lamentablemente, Corazín y Betsaida no disciernen. Cafarnaúm no discierne. Cafarnaúm, hemos escuchado hace 2 semanas la cantidad de milagros que hizo Jesús en Cafarnaúm. Lo hemos escuchado hace 2 semanas, nos lo ha relatado Mateo. Jesús en Cafarnaúm hizo muchos milagros y Cafarnaúm no se convirtió. Impresionante. Dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, hasta Sodoma, que era lo más denigrante que existía en esa época, se hubiera convertido. ¿Y tú, Cafarnaúm? ¿Por qué? Porque Cafarnaúm era una ciudad pujante. Era una ciudad pujante, había mucho dinero en Cafarnaúm. Había mucho dinero. Tenía una sinagoga enorme, era una sinagoga más bella de Galilea, Cafarnaúm, muy seguros de sí mismos. Muy seguros de sí mismos. No aceptaban que nadie les diga nada. Eran ellos. Hasta el cielo te quieres encumbrar. Te haces como Dios. Que nadie te puede decir nada. Hasta el Hades te hundirás. Y esta profecía de Jesús, queridos hermanos y hermanas, se cumple. Tiempo después, Cafarnaúm será totalmente sepultada. Si uno va a la tierra prometida, ahora verá que esta Cafarnaúm del tiempo de Jesús está debajo del agua. Está debajo del agua. El lago de Galilea la ha cubierto totalmente. Pues sí, queridos hermanos, Dios, Jesús, conoce al Padre porque es de la misma sustancia que el Padre, su misma naturaleza que el Padre. Por eso lo conoce. Y el Padre conoce al Hijo por la misma razón. Pero este Padre y este Hijo no han querido quedarse encerrados en ese mutuo conocimiento intratrinitario, sino que han querido revelarse a nosotros, los hombres. Y viene Jesús, y el otro día lo decíamos, siguiendo las huellas de Jesús, vemos que Jesús predicaba por todas partes. Por todas partes, en Galilea, en Samaria, en Jerusalén, lo recordábamos el otro día, como ese sembrador que siembra el grano, decíamos en la misa del domingo, pero lamentablemente vino a los suyos, dirá Juan, y los suyos no lo recibieron, porque estaban muy llenos de sí mismos, no eran pequeños, se sentían sabios porque conocían las Escrituras perfectamente bien. Los fariseos, los escribas, los saduceos, se conocían las Escrituras perfectamente bien, mucho mejor que Pedro, mucho mejor que Juan, mucho mejor que Andrés, mucho mejor que todos. Conocían los fariseos las Escrituras y los escribas, los conocían muy bien. Y el culto, los saduceos y los sumos sacerdotes eran expertos en liturgia. ¿De qué les sirvió? De enredarse simplemente en sus conocimientos, en sus comentarios y en sus ritos, y tenían la cabeza totalmente obnubilada, hasta el punto que no fueron capaces de reconocer al Mesías. Sabios, inteligentísimos, y no fueron
capaces de reconocer al Mesías. ¿Quiénes lo reconocieron? Unos pobres pescadores. ¿Quiénes lo reconocieron? Una pobre mujercita que a sus pies lloraba y con sus lágrimas enjugaba sus pies y con sus cabellos los secaba. Ellas reconocieron al Mesías. Los pobres, los pecadores, los descartados, los que no tienen nada, los que no tienen nada, los que venían con las manos vacías, como los pequeños. Un pequeño a su papá y a su mamá va sin nada. Esto lo hemos hablado también hace unos días. Estos son los pequeños, los que van sin nada, no tienen nada que ofrecer, están dispuestos a recibirlo todo gratis y tienen el corazón agradecido. Aquí, como esta pobre mujer, como esa mujer encontrada en adulterio, esta pobre mujer ahí delante de Jesús, destrozada, totalmente destrozada, porque era una pecadora, no tenía ni palabras para defenderse, absolutamente nada, recibe la salvación gratis, gratuitamente. Y es por eso, la entrada al reino de los cielos es así, es para quienes reciben el don de Dios gratis, para que saben ver a Dios detrás de los acontecimientos de la historia y en consecuencia van descubriendo que Jesús es el camino, que el camino es este, cargar con los pecados del mundo, entrar en esa historia que Dios nos da y que nos la da, escuchen bien, sin jamás abandonarnos, como ha dicho el Salmo. El Señor no rechaza a su pueblo, ni jamás abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y lo seguirán los rectos de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza de espíritu, este desprendimiento total, que es al que se ha referido Jesús hace unos días que hemos escuchado en el Evangelio, aquel que está desprendido de sus afectos, de papá, mamá, los afectos, desprendido de los bienes, hasta desprendido de sí mismo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Estos son los pequeños, los que tienen esta gracia de encontrarse con Dios en la historia, de reconocer a Dios que se viene a encontrar cada día con nosotros, que nos busca. Y tienen esta gracia de reconocer a este Dios en la historia y reconocer al santo y reconocerse uno pecador, indigno, y porque es pecador y porque es indigno, entonces consciente de que todo se lo merece, todos los pecados que caigan contra él, todo el mal que le puedan hacer, no tiene nada que reclamar, porque ya estar vivo es una gracia, porque siempre es una posibilidad de conversión. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado para formar parte de su pueblo santo, como lo hemos recordado en el acto penitencial con el que tú que has venido al mundo para formar este pueblo santo. Dios nos ha llamado, queridos hermanos, para esto. Y nosotros ante esto tenemos dos posibilidades. Como el hermano mayor del hijo pródigo, apoderarnos, o como el hijo menor del padre, la palabra hijo pródigo, apoderarnos de los bienes, de los talentos, de las gracias que Dios nos da para vivir en función nuestra. Tenemos esa posibilidad. O tenemos la posibilidad de ser como el Padre, que todo lo da, que se desprende de todo, que todo lo dona, porque no le interesan los bienes, le interesan sus hijos. Le interesan sus hijos, el amor de Dios, que se interesa por nosotros. Que el Señor nos conceda esta noche esta gracia, hermanos, de saber quiénes somos, pobres pecadores, elegidos por Dios, como dice el Papa Francisco, elegidos por Dios. Dios usa con nosotros de misericordia, Vete y haz tú lo mismo, le dice Jesús después de hablar de la parábola del buen samaritano. Vete y haz tú lo mismo, le dice Jesús a ese escriba. Conscientes de que somos instrumentos de Dios. El problema de Asiria, que hemos escuchado en la primera lectura, es impresionante, el problema de Asiria. Lo digo porque todo esto está vinculado. Dios usa a Asiria
para corregir a su pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo santo, que se había hecho grande, que se había hecho soberbio, que se había hecho intolerante, que no soportaba nada más que su propia razón y sus propios deseos y sus propias pasiones. Y Dios, porque dice, lo ha dicho el Salmo responsorial, ¿acaso el que educa a su pueblo no lo va a corregir? ¿Acaso el que instruye no va a saber? Y Dios quiere corregir a su pueblo como nos quiere corregir a nosotros, queridos hermanos, porque es nuestro Padre. Y un buen padre corrige a su hijo. Aunque al hijo no le gusta ser corregido, porque ninguna corrección en el momento es agradable, dice San Pablo, pero hay del padre que no corrige a su hijo, dicen los libros sapienciales. Cuando sea anciano le dará mucho sufrimiento. Dios es un padre bueno, y porque es un padre bueno corrige a su hijo y forma a su hijo, instruye a sus hijos, nos instruye a nosotros. Aunque a veces nos cueste un poquito, que sepa que nos duele, pero Él es nuestro Padre y sabe. Y esto lo quiere hacer Dios con el pueblo de Israel. Y para corregir a Israel, para hacerle ver a Israel las consecuencias de su idolatría, usa un pueblo. Porque Dios lleva la historia y usa al pueblo de Asiria y fortalece a Asur, fortalece a Siria. Fortalece a Siria. Y fíjense todo lo que hace Asiria. Y entonces, pero luego, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál ha sido el problema de Asiria? El problema de Asiria no ha sido el problema de Asiria invadir a Israel. Ese no es el problema. El problema de Asiria no ha sido someter al rey. No ha sido ese. El problema de Asiria ha sido que Asiria ha pensado que lo ha hecho por sus fuerzas. Por sus fuerzas. Y no se ha dado cuenta que era Dios quien los estaba usando para corregir a su pueblo. Con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Así se decía, dice Dios a través del profeta Isaías. Se creían que eran ellos mejor que el pueblo de Israel. Se creían mejores que los demás. He borrado las fronteras, he saqueado sus tesoros como un héroe, he destronado a sus señores, etcétera, 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 etcétera. Y por eso luego dirá el Señor, fíjense, Él no lo entiende. Este pueblo de Asiria no entiende. No es eso lo que piensa en su corazón. No entiende que yo le estaba usando para corregir a mi pueblo. No, solamente le interesa una cosa, aniquilar naciones y enriquecerse, vivir en función suya. Esto es lo que le interesa a Siria. Estos son los sabios y los inteligentes, queridos hermanos. Estos son los poderosos. Esos poderosos que dirá la Santísima Virgen María derriba del trono. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los pequeños, enaltece a los humildes. Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella. Dios había usado a Siria como un hacha, Dios, para cortar a su pueblo, para educarlo y corregirlo. Y resulta que Asiria se enorgullece contra Dios. Queridos hermanos y hermanas, aquí muchas cosas más que dice el profeta Isaías que las puede leer después. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es siempre un riesgo para todos nosotros. Dios nos ha creado por amor, Dios nos llama a entrar en su reino, Dios ha enviado a su Hijo al mundo, Él para revelarnos al Padre. Se ha revelado Dios en la vida de nosotros, si no, no estaríamos aquí. Pero nosotros tenemos este riesgo de que nuestros ojitos de volvernos como cieguitos, que nuestra cabecita se obnubile y pensar que somos nosotros, que las virtudes son nuestras, que todo es producto de nuestro esfuerzo, que etcétera, etcétera. Y entonces caemos en la vanagloria. Nos sentimos superiores a los demás y no soportamos que nadie nos diga nada, no soportamos que nadie nos haga nada, no soportamos nada, porque en el fondo nos hacemos Dios. Cada uno se hace Dios de su vida. Y en ese mismo momento, el reino de los cielos, quedamos fuera del reino de los cielos. Entonces, ¿qué viene? La murmuración, ¿qué viene? Las crisis, viene todo. Porque fuera del reino de los cielos solamente hay crisis, solamente hay murmuración. Y se comprende porque tú estás hecho para el reino de los cielos. ¿Cómo sabemos si estamos dentro del reino, si estamos fuera? Porque cómo está nuestro corazón.
¿Cómo está nuestro corazón? Si tenemos el corazón agrio, resentido, no sé cuánto, una cosa horrible, ansioso, etcétera, etcétera, entonces hemos salido del reino. Serán las próximas palabras de Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Es la continuación del Evangelio de hoy, pero ya no nos corresponde ahora hablar sobre eso. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, porque esto es una gracia de Dios. Esto no es producto del esfuerzo humano. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que tenga realmente misericordia. No nos damos cuenta de que cada día nos jugamos la vida, no nos damos cuenta. Vivimos de un modo muy superficial muchas veces, hermanos, pensando que la vida es un pasatiempo, pensando que Dios no lo ve, que Dios no se da cuenta. No nos damos cuenta, queridos hermanos, no nos damos cuenta que por cada hecho, por cada acción nuestra, un día tendremos que rendir cuentas a Dios. No nos damos cuenta de que el corazón se nos puede embotar en cualquier momento en nuestra mente y quedar fuera del reino. No nos damos cuenta de lo que nos jugamos día a día. Y Dios que quiere hacer todo para nuestro bien, Dios que utiliza todo para nuestro bien, hasta como utilizó a Siria, y nosotros rechazamos a Dios cuando rechazamos un acontecimiento de la historia, cuando rechazamos una enfermedad, cuando rechazamos una humillación, cuando rechazamos un momento de precariedad. No nos damos cuenta que era Dios que estaba detrás, para que nos apoyemos en Él, para hacernos pequeños, hacernos humildes. No nos damos cuenta y somos muchas veces tiranos contra Dios. Somos unos tiranos contra Dios y le exigimos a Dios y murmuramos de Dios como si fuéramos qué cosa. Murmuramos contra Dios y contra la historia tantas veces y no nos damos cuenta. Menos mal, queridos hermanos y hermanas, que el Señor es misericordioso, es lento a la cólera, rico en piedad y leal, dice un salmo tan bonito. Este es nuestro Dios. Y este Dios viene esta noche a buscarnos a través de su palabra. Y nos dice, mira, tú dudas que yo sea el Mesías. Tú dudas que este sea el camino de la vida. Dudas que te puedas convertir. Dudas que puedas hacerte pequeño. Dudas de mí. Mira. Esto es cuánto te amo. Si he hecho esto por ti, ¿cómo no voy a poder transformar tu corazón? Si esto he hecho por ti, ¿por qué piensas que estoy llevando mal tu historia? Que me la he cogido contigo, lo que fuera. ¿Tienes tú una sabiduría mayor que esta? ¿Tienes una sabiduría mayor que esta? Ánimo, hermanos. Está bien que le pidamos a Dios que nos custodie en la enfermedad, del virus, de las familias. Está bien. Y yo leo todos los días todos esos comentarios que ustedes ponen. Los leo y me uno a sus oraciones. Me paso en las noches largo rato leyendo esos comentarios y comprendo a través de sus comentarios sus miedos, sus sufrimientos, sus angustias. Los comprendo y los hago míos y rezo ahí ante la pantalla mientras voy viendo todo esto. Pero ¿saben qué les digo, hermanitos? Con todo amor y con todo cariño, cuánto me gustaría que con esa misma insistencia, con esa misma confianza y fe, le pidamos al Señor, Señor, hazme santo, hazme santa, hazme santo, hazme santa. Te pido no solamente la salud física, te pido también la salud espiritual. Te pido no solamente que me protejas del coronavirus, que me protejas también del demonio y del pecado. Te pido no solamente que me sanes físicamente, sino que me sanes este corazón, que es un corazón que tantas veces no sabe amar, que es un corazón soberbio, no es un corazón pequeño y que me corro el riesgo de quedar fuera del reino de los cielos y de nunca alcanzar la salvación eterna. Tal vez no lo escriban, pero ojalá, y yo creo que así será, que brote en nuestro corazón este deseo. Es preferible entrar en el reino de los cielos sin una mano que con las dos ir a la gehenna, nos dijo Jesús hace unas semanas. Es preferible, queridos hermanos, pasar por un poco de tribulación en este mundo, a través de la cual Dios nos va purificando, que exigirle siempre a Dios que todos hagan como nosotros queremos y al final terminar, como ha dicho el profeta Isaías, engordando
dirá San Pablo, para la matanza. Que el Señor nos conceda convertirnos, hermanos, convertirnos. No nos vaya a pasar lo de Cafarnaúm, no nos vaya a pasar lo de Betsaida. Que el Señor nos conceda convertirnos para que no terminemos hundidos, queriendo encumbrarnos, terminemos hundidos. Se lo pedimos al Señor, el que todo lo puede, el que es omnipotente. Déle el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, siendo conscientes de que Dios nos ama tantísimo y que siempre quiere nuestro bien, le presentamos nuestras necesidades, nuestras oraciones. Arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que el Señor les mantenga firmes en la fe, alegres en la esperanza y fervientes en la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que prioricen siempre las necesidades de los más pobres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que en este tiempo de pandemia sufren a causa de la enfermedad o por la muerte de un ser querido, para que abran su corazón al amor de Dios y sean consolados por Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que con el gozo de la elección de Dios Padre y la fuerza del Espíritu Santo, nos impulse a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado por amor a los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y conserva en nosotros los dones de tu Espíritu. Haz que todos los hombres te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado por nosotros. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón contrito al contemplar nuestra realidad de pecado, pero al mismo tiempo llenos de esperanza al contemplar el amor de Dios manifestado en el misterio pascual de su Hijo, podemos dirigirnos a Él como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Camino y desierto andamos a la tierra prometida. Vuelvan, Señor, tus torrentes a saciarnos del agua viva. Mi cuerpo es tomad y comed, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces mañana jueves, como saben, a las 5 de la tarde tenemos la adoración al Santísimo Sacramento, como cada semana. Y también, seguramente ya muchos de ustedes saben, hoy día ha juramentado un nuevo Consejo de Ministros, ¿no? Les pido que recemos por ellos. Rezar por nuestras autoridades siempre es una cosa buena. La Iglesia desde sus orígenes ha rezado siempre por sus autoridades y hay testimonio de esto en las Sagradas Escrituras, las cartas de San Pablo y en otros lugares. Rezar por nuestras autoridades, para que el Señor les ilumine, para que puedan
ejercer bien este tiempo que les toca cooperar con el presidente de la República en la conducción del país, que se puedan tender puentes y no levantar muros entre los poderes del Estado y sobre todo que tengan esta solicitud que hoy día se necesita tanto, tal vez más que siempre, por los pobres, por las personas que están más olvidadas. Y sigamos rezando y pidiéndole al Señor con confianza para que cese esta pandemia y pidámosle sobre todo que nos conceda convertirnos a Él, ser pequeños para entrar en el reino de los cielos. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.